Bienvenidos a Central Electoral. Esta vez nos convoca la realización del Foro de la Democracia Latinoamericana, que por 9ª vez organiza el Instituto Nacional Electoral. Estábamos acostumbrados a tenerlo en octubre. Esta vez el foro se llevará a cabo el 4 y 5 de abril. Para darnos una explicación de por qué el cambio de fechas, tenemos a Manuel Carrillo Poblano, director de la Coordinación de Asuntos Internacionales. Manuel, ¿por qué ahora el foro se celebra en abril? El Foro de la Democracia Latinoamericana, que lo hacemos conjuntamente con la OEA, planeado en 2010, tenía como propósito celebrarse el mes de octubre, que era cuando celebrábamos nosotros el aniversario del Instituto Federal Electoral. Ahora, dado el año electoral que tuvimos el año pasado, consideró el consejero presidente que había que hacer una celebración en el marco del 5º aniversario del INE. Y bueno, son 29 años de institucionalidad democrático-electoral que tiene el país, pero por eso se movió a este mes, ¿no? Se movió a este mes y, a diferencia de cuando iniciamos en 2010, junto con la OEA, hoy tenemos una serie de socios bastante interesantes. Por ejemplo, está la Comisión de Venecia, que viene además el presidente, pero es coorganizador también del foro. Está la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, está el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Centro de Asesoría Promoción Electoral, está igualmente la Organización de los Estados Americanos, está IDEA Internacional y también la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto. Entonces se ha convertido en un foro, digamos, con más socios, porque es un foro, un espacio de análisis y de reflexión sobre distintos temas de la democracia, de la política en América Latina. Esa era mi pregunta, precisamente, ¿qué es lo que ha hecho que tanta gente se interese? Hay muchos foros internacionales, incluso el INE participa como invitado en muchos foros internacionales. ¿Cuál sería la característica de este foro en específico por lo que tú lo distinguirías de otros foros, quizás en otros países, ¿no? Yo creo que son varios factores que influyen. Las temáticas. Son temáticas que van cambiando en función también de la agenda política latinoamericana. No es un foro estrictamente de política mexicana, sino que abarca distintos aspectos de la democracia y de la política en la región. Entonces, por ejemplo, iniciamos en 2010 con el segundo informe de la democracia que preparó la OEA y el Programa de las Naciones Unidas, bajo el título de Nuestra Democracia, con fortalezas, áreas de oportunidad, falencias que se tienen, y de ahí venimos, por ejemplo, temas como de dinero, política y democracia, o proyectando el esquema del futuro de la democracia en América Latina, visualizándose un poco esto que ya estamos viviendo, ¿no? Que es el tema de, digamos, hoy día lo que tenemos es el tema de la política y la democracia en la era digital. Entonces, son temas que como se van moviendo, entonces creemos que va siendo atractivo la temática. Pero no solo eso, tratamos también de que, por ejemplo, el formato sea un formato más, digamos, más de conversatorio que de ponencias o de cuestiones, digamos, de foros muy rígidos. Yo creo que hay foros para todo, pero en este se ha convertido, digamos, son intervenciones breves en donde interactúan los diferentes actores. Yo creo que otro elemento tiene que ver, sí, la importancia política, académica o periodística o empresarial de los ponentes. Entonces, como los invitas a un conversatorio más de diálogo y de análisis y de reflexión, entonces tiene otra dinámica,
se hace interesante, se hace, digamos, atractivo, porque contestan y son pequeños fragmentos en las intervenciones. Entonces, ahora que tenemos el foro, el 9º foro sobre política y democracia en era digital, cualquiera diría que íbamos a traer a muchos técnicos, especialistas, o en voto electrónico, o en tecnología. Sí estamos trayendo, pero no solo eso. Queremos, por ejemplo, reflexiones de orden filosófico, político, de la responsabilidad de los funcionarios públicos, sociólogos, respecto de este nuevo fenómeno que es la aparición de la tecnología en nuestros procesos político-electorales, ¿no? Entonces, este es un tema muy atractivo también para la juventud. La juventud se ha acercado también bastante. Yo también ahí sí no tendría explicación por qué tanto joven asiste, pero parece que les gusta el modelo y les gusta, digamos, este tipo de diálogos cortos y a la vez profundos y con una riqueza de conocimientos y de experiencia en los distintos ponentes, ¿no? Claro. El tema justamente de este año sí es como muy coyuntural, ¿no? Supongo que la idea es que siempre sean temas coyunturales, ¿no? Y en medio de una discusión de tecnología, de posverdad, de noticias falsas, de las nuevas formas de comunicación, pues hay una relevancia mucho mayor. ¿Quiénes serían, a tu parecer, las figuras más relevantes que podrían darnos como enfoques más novedosos sobre este tema que se ha discutido además mucho ya? Mira, yo creo que de los 32 ponentes que estamos invitando, más los propios moderadores, tendría un total como de 40, 42 ponentes, yo te diría que todos tienen algo que aportar desde diferentes ángulos. Por ejemplo, viene la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, o el vicepresidente de El Salvador recién electo, tienen reflexiones distintas, políticas, históricas, y son generaciones distintas. El recién electo vicepresidente Félix Ulloa, junto con el presidente de El Salvador, presidente electo, pues ganaron concentrándose básicamente en el trabajo de redes sociales, ¿no? No trabajo en los medios tradicionales de información. Algo está pasando en la política, en la sociedad, en las campañas, en los actores políticos. Entonces, esa reflexión hay que escucharla. Pero también, por ejemplo, tenemos tecnologías y ciudadanía, en donde vienen más bien, digamos, académicos, que están viendo qué está sucediendo en el cambio cultural de nuestras sociedades en América Latina. Por ejemplo, en Panamá, en promedio, la gente, son 4,5 millones de habitantes, aproximadamente de los que usan teléfono mayores de 18 años, aproximadamente, abren su teléfono 276 veces al día. Entonces, esto es otra forma, digamos, de comunicación, de interacción sumamente interesante, que ha invadido totalmente las formas tradicionales de hacer política. Van a venir también un representante de Twitter, de Facebook, de Google, especialistas europeos en América Latina, pero también en las cuestiones digitales, como Javier Meilán, para reflexionar sobre estos fenómenos un poco más técnicos, pero sociológicos, culturales y políticos, ¿no? Y hay una mesa muy interesante sobre el futuro de la democracia y la tecnología, ¿no? Es una mesa mucho más con intelectuales y que hagan una reflexión sobre esa. Por ejemplo, está Raúl Trejo del Abre, Federico Reyes Heroles, está Daniel Sobato, para que hagan un poquito este tipo de análisis prospectivo, ¿no? No profecía, sino un poco de prospección al respecto, porque ¿quién iba a decir este cambio tecnológico y cultural que hace 20 años? Pues, o sea,
el cambio ha sido vertiginoso en el uso de la tecnología y el impacto en los comportamientos políticos, pues me parece que es interesante reflexionarlo en clave comparada, ¿no? Claro. Tú lo que has visto desde esta visión internacional después del 1 de julio y las experiencias que México ha estado compartiendo y el papel que México ha estado jugando, digamos, como un actor muy relevante en el tema del manejo de la tecnología y de la comunicación y de las nuevas. ¿Dónde se inserta México en este tema? México se inserta, digamos, en una línea de países que está preparando las respuestas adecuadas a nuestras circunstancias, a nuestra realidad, para enfrentar este tipo de desafíos. O sea, no es un país que esté esperando una respuesta de fuera o una influencia externa. Por eso se ha preparado el país de manera importante, como lo fue en 2018. Y lo digo porque de diferentes países y organismos internacionales han pedido al Instituto Nacional Electoral que comparta esta buena práctica que hubo el año pasado respecto a los temas de información, verificar información, seguridad cibernética, desde el punto de vista de un órgano electoral. Entonces, se han acercado panameños, salvadoreños, peruanos, colombianos, costarricenses, paraguayos, de la República Dominicana. Recientemente el presidente del instituto estuvo en el Consejo de Europa, en la Comisión de Venecia. La Unión Europea inclusive lo está invitando igualmente para el próximo mes para que comparta este tipo de experiencia que tuvimos en México, dado que en Europa tendrán 55 elecciones. Y también tienen el problema de los temas de verificación de la información, tienen las campañas en redes sociales, o ahora el fenómeno que, por ejemplo, que estamos viendo en Panamá de su elección que van a tener el próximo 5 de mayo, tuvieron una reforma electoral sumamente interesante, porque antes empezaban las campañas con 2 años de anticipación. Pusieron una veda, entonces, para que sean 60 días solamente la campaña. Y sí lo han obedecido, es curioso, no hay un respeto ecológico, no han utilizado los medios de comunicación, pero oh sorpresa, la campaña está en las redes. Entonces, ahí sí hay encuestas, ahí sí están promoviendo el voto, pero como no hay una regulación, ¿no? Entonces eso es muy interesante y ellos vinieron y compartieron, bueno, su experiencia y conocieron de la nuestra y llevaron algunas fórmulas que pudieran serles útiles, ¿no? Entonces, yo creo que México está, digamos, dentro del concierto de las democracias que está preparando las respuestas de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra correlación de fuerzas y a nuestra propia circunstancia política, ¿no? O sea, México tiene mucho que decir en este foro. Sí, igual que los demás países. Claro. Yo creo que todos tenemos algo que decir, algo que aportar, algo que aprender. La ventaja de este tipo de foros es de que todos aprendemos y todos aportamos en distintas dimensiones y distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, va a venir un grupo de la Liga Árabe, que están, digamos, ellos prepararon un diccionario electoral con base en el diccionario electoral que hicimos conjuntamente con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Traen la versión ya en árabe. E interesante porque se acercaron a todo lo que tenemos en materia de producción, de cultura democrático electoral. Y también viene una mujer representando a la Liga Árabe por el programa de fortalecimiento al género en esa región. Entonces, por eso te digo que interactuamos, todos aprendemos y todos aportamos y todos tenemos, es una comunidad muy interesante y muy rica en conocimientos y experiencia. Quizá sea uno de los
éxitos de la parte del foro, que se presenta, digamos, no como como un cónclave definitivo, sino como un espacio de libertad, de diálogo, de objetividad y de riqueza en conocimiento y experiencia, ¿no? ¿Cuántos invitados me dijiste que venían? 32 ponentes más los moderadores en 42, y esperamos pues una audiencia sobre unos 600, 700 personas, ¿no? ¿Cuántas mesas son en total? Son 6 mesas y son 2 conversatorios, donde en el primer conversatorio está el vicepresidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, está el representante de la Kofi Annan Foundation y nuestro presidente, que estarán dialogando para plantear el tema en una perspectiva, digamos, amplia, que dan la cobertura de entrada para las 6 mesas temáticas. Y en el segundo conversatorio está además el vicepresidente de El Salvador, la expresidenta Laura Chinchilla, el expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde. Él fue presidente en Argentina en enero de 2002, después de que en diciembre de 2001, en 3 semanas hubo 4 presidentes en la Argentina. Verdaderamente escribió un libro interesantísimo, que se llama Memorias del Incendio. Entonces, a los 30 días de haber tomado posesión, la Unión Cívica Radical le exigió elecciones, y el presidente pues estaba con el corralito, estaba en una situación realmente grave. Traían el peso, estaban antes a 10 pesos, se les fue a 25 pesos, entonces no era fácil. Estuvo gobernando año y medio, y después de año y medio que se estabilizó la economía, entregó el peso a 3, dijo, es el momento de que la Argentina llame a la ciudadanía a que vote a su presidente. Yo no soy un presidente electo, fui designado en estas circunstancias y es tiempo de elecciones. Entonces, es interesante ver cuándo una elección es pertinente, cuando no, pero en un contexto muy específico como el de la Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa reflexión de estos políticos en las cuestiones digitales me parece que lo enriquece, ¿no? Más las 6 mesas de las que he hablado. Claro. ¿Podrías hacer una invitación a la población en general, incluso a la comunidad del INE, para que participen, para que lo vean, aunque sean en la transmisión, para que existan? Yo efectivamente les pues haría una invitación a que pudieran acercarse a este ejercicio de reflexión y análisis del que he hablado, que es el Foro de la Democracia Latinoamericana. Además por los temas que ya expuse, hay una cuestión simbólica importante que debemos de cuidar los trabajadores del instituto y la ciudadanía, que es el 5º aniversario del Instituto Nacional Electoral. Tenemos 29 años de institucionalización en materia electoral, y creo que hay que acercarse a esta parte del foro, el símbolo importa. Este 5º aniversario es una prueba más, digamos, de que seguimos pavimentando la consolidación democrático-electoral de México, ¿no? Que no hay ni de una vez ni para siempre, que la vamos haciendo todos y poco a poco. Entonces, yo creo que si funcionarios del instituto, trabajadores del instituto, ciudadanos, estudiantes, personas en general, se acerquen a este foro y que celebren también al Instituto Nacional Electoral, que no es una institución más, es un patrimonio nacional que ha regresado la dignidad al ciudadano mexicano para que con su voto pueda tener representación política. Nada más y nada menos, eso ha sido el papel del Instituto Nacional Electoral y con anterioridad del Instituto Federal Electoral. Pues muchísimas gracias, los esperamos entonces jueves 4, viernes 5 de abril, de 10 de la mañana a 7 en el Palacio de Minería, y obviamente con un registro previo. También lo pueden seguir en nuestras redes sociales de INE TV en YouTube
INE México en Twitter y INE México en Facebook. Muchísimas gracias, Manuel, por el tiempo. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.